Bien, permítame en esta tarde hablarle bajo el tema Un hombre sin precio. ¿Cómo es el título del mensaje? Un hombre sin precio. Y la verdad, esto es algo que se debate mucho en este tiempo, en cuanto le podemos dar valor a la persona o le damos valor a las personas por lo que tiene, por lo que posee, según el carro, según la casa, según la posesión. Entonces tendemos a darle valor a la persona por lo que tiene. De hecho, en estos días estaba mirando por ahí en redes sociales a un chico que fue una de las universidades más prestigiosas de aquí de Colombia, y empezó a grabar y a preguntarle a un número de chicos y chicas cuánto costaba su outfit. Entonces, los muchachos decían, bueno, los zapatos están en 1.500.000, el pantalón 800, la camisa vale 400, la chaqueta vale 1.700.000, la cadena vale 6 millones. Entonces tendemos, o la tendencia es a darle valor a las personas por lo que tienen. Entonces, si usted me pregunta a mí cuánto vale mi outfit, pues no creo que valga mucho entonces para la gente, ¿no? Pero esta es la tendencia que el ser humano está teniendo en nuestros tiempos, en darle valor al que tiene el carro, al que tiene la casa, al que tiene dinero, y le restamos valor a aquellos que no tienen lo mismo que aquel que tiene más. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros podemos encontrar a través de la Biblia que el concepto de valor que Dios tiene hacia el ser humano es totalmente distinto, es totalmente diferente. Y me encanta el concepto de Dios hacia el momento de tener que darle valor a usted y a mí como seres humanos, como criaturas, como hijos de Dios. Y permítame direccionarlo en esta tarde en el libro que me he tomado como plataforma para esta pequeña reflexión, y es el libro de Job. Y acompáñeme al capítulo 1, versículo 6, y dice la escritura de la siguiente manera: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino ¿quién? ¿Quién vino? Y dijo a Jehová, Satanás: ¿de dónde vienes?, le pregunta Dios. Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendiciones. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre toda la tierra. Pero, dice Satanás, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. La frase que aparece al inicio de esta lectura, los hijos de Dios, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Esta frase, los hijos de Dios, se usa en el Antiguo Testamento para describir a seres angelicales. Y estos hijos de Dios vinieron a rendir cuentas, a presentar cuentas de lo que estaban haciendo. Pero el escrito nos muestra que entre estos hijos de Dios también vino Satanás. Lo que indica entonces, lo que nos muestra y nos lleva a pensar que Satanás está sujeto a la voluntad y a la autoridad de Dios aquí en la tierra. En pocas palabras, todo lo que él hace es porque necesita la autorización del cielo para poder hacerlo. Y me llama mucho la atención,
Porque si los hijos de Dios vinieron a rendir cuentas, me hago esta pregunta con esta lectura. ¿Qué tiene que ver Job en esta conversación? ¿Por qué Job entra en esta conversación? Pero cuando yo analizo el versículo 8, yo puedo ver a Dios exponiendo los atributos de este hombre. Yo puedo ver en el versículo 8 cómo Dios está cautivado con la vida de Job. La manera como habla, la manera como procede, la manera como hace las cosas. Así que en la conversación, Dios coloca a Job y le dice: no has considerado a mi siervo Job. Puedo ver a un Dios resaltando los atributos de este hombre, pero también puedo ver a un Dios cautivado por la vida de este hombre. A lo que Satanás hace una contrapropuesta a esta pregunta. Y en el versículo 11, Satanás le pide a Dios que ponga a prueba la identidad, la fidelidad y la rectitud de este hombre. Pero también podemos ver que en la conversación el enemigo le dice: claro, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ir a la iglesia? ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a diezmar? ¿Cómo no va a ofrendar si lo has bendecido en todo lo que él tiene? Lo has prosperado, le has entregado muchas, pero muchas bendiciones. Entonces en el versículo 11, Satanás pide que la rectitud de este hombre sea puesta a prueba. ¿Sabe? Yo tengo una imagen aquí de este duque. Se llama Joseph Fouché. Es un duque francés. Era un político francés que ejerció su poderío, su autoridad en la Revolución Francesa bajo el dominio napoleónico. Y este hombre en esta revolución pudo comprobar, y él expresa esta frase que está aquí. Y este hombre político dice: todo hombre tiene su precio. Solo hace falta saber cuál es. Todo hombre tiene un precio. Toda mujer tiene un precio. Solo falta saber cuánto es. Esto significa que toda persona podría entonces llegar a cambiar sus valores y sus principios si se le da o se le ofrece algo mayor de lo que ya tiene o de lo que ya posee. Y eso es algo que nosotros tristemente podemos ver en la juventud de este siglo XXI. Como los jóvenes en la universidad, en el colegio, en el trabajo, están cambiando sus valores, están cambiando sus principios. Y escúcheme, exactamente esto era lo que Satanás pensaba de Job. Claro, ¿cómo no te va a adorar si lo has bendecido? Pruébalo. Quítale todo lo que tiene. Satanás pensaba que Job podía cambiar sus principios, podía cambiar su fidelidad, podría cambiar su integridad, y que lo que él sentía o hacía por Dios no era verdadero. Así que lo que Job hacía, según el enemigo, era una respuesta favorable a las bendiciones que Dios le había entregado. Y en el versículo 9, el enemigo pregunta esto: ¿acaso teme Job a Dios de balde? El versículo 10 dice: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea, ¿tú crees, está diciendo el enemigo, que lo que Job hace, lo hace porque sí? No, es porque lo has bendecido. Es el concepto y el pensamiento que Satanás tiene de este hombre. Y esta pregunta
¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso ese temor, esa fidelidad? ¿Sabe por qué lo hace? Es porque has comprado su favor. Es porque has comprado su vida con darle tantas bendiciones. Y Satanás empieza a mencionar todas las bendiciones que Dios le ha entregado a este hombre. Y dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa. En pocas palabras, lo has protegido del mal, del peligro. Después dice, y a toda su tierra, al trabajo de sus manos, has bendecido. Lo que está indicando es que las tierras de Job eran tierras que producían mucho fruto. Y el enemigo está aquí mencionando todas esas bendiciones que Dios de alguna u otra forma había entregado a la vida de Job. Por eso, este pensamiento de Satanás creyó que al pensar de esta manera, él podría doblegar la fidelidad que Job sentía hacia Dios, dándole algo mayor de lo que ya él tenía o poseía. Y en este caso era dolor y sufrimiento. Satanás pensó que al quitar todo lo que tenía y traer dolor y sufrimiento a la vida de este hombre podría cambiar sus principios hacia Dios. Así que, pensando esto, el enemigo reta a Dios. Y en el versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira esta propuesta del enemigo para la vida de este hombre. Y me sigo preguntando, ¿qué tuvo que ver Job con la visita de todos sus hijos aquel día en aquella rendición de cuentas? Así que, en vez de hacerlo Dios le da la autorización, el permiso a Satanás para que lo haga. Y apenas tiene esta autoridad o este permiso, mire lo que el enemigo hizo en la vida de este hombre. Acompáñeme por favor al versículo 13. Y esto que le voy a leer es supremamente triste, doloroso, pero está registrado en la palabra. Versículo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y hermanos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿En cuánto tiempo sucedió esto? En un solo día. Es increíble porque un criado está dando una mala noticia y no había terminado cuando estaba llegando otro.
Satanás le está diciendo a Dios: quítale todo lo que tienes, a ver qué va a hacer. Y en vez de Dios hacerlo, le da la autorización al enemigo para que lo haga. Pero Dios fue muy claro: no tientes contra su vida. Aparte de eso, cuando usted lee el escrito completo, el texto y el contexto de esto que le estoy diciendo, usted va a encontrar que a Job le dio una lepra terrible en su cuerpo. Pero en todo esto yo puedo ver que Satanás se llevó una gran sorpresa con Job. Y esto es lo que usted y yo como iglesia necesitamos entender en este tiempo. Porque a pesar de todo lo que este hombre acaba de vivir, acaba de pasar, este hombre, en lugar de maldecir a Dios, Job hace lo siguiente. Y mire lo que dice el versículo 20, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Job? Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el narrador completa diciendo lo siguiente en el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que cuando miramos la vida de este hombre y cuando miramos su accionar en medio de estos tiempos tan difíciles y hostiles, esto hace de Job un hombre sin valor. Su fidelidad, su amor por Dios, su integridad por Dios, era algo real en la vida de este hombre. El amor hacia Dios, la fidelidad de Job, esta fidelidad y este amor no estaba condicionado a las bendiciones que Job recibía de Dios, o no estaba condicionado a lo que Dios podría haber quitado de él. Este amor y esta fidelidad de Job eran incondicionales delante de Dios. Así que este hombre es un hombre agradecido en la abundancia, pero también es un hombre agradecido con Dios en la pobreza y en la escasez. Cuando yo leo esto, y si nosotros trasladásemos esto a nuestro tiempo, a nuestra historia de vida, podemos encontrar que lastimosamente muchos cristianos seguimos a Dios y le servimos a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado, por su protección, por sus milagros, por su ayuda, por lo que en algún momento Él dijo que nos iba a dar. Y usted puede encontrar gente decir: ojo acá, escúcheme, pastor, es que vine a la iglesia porque Dios me hizo un milagro. Pastor, vine a la iglesia porque Dios sanó a mi esposa, sanó a mi hijo. ¿Sabe cómo se llama eso? Un amor condicionado. Usted y yo no tenemos que venir a la iglesia porque Dios nos hizo un milagro. Usted y yo tendríamos que venir a este lugar porque Dios ha sido fiel y bueno con cada uno de nosotros. Así que cuando alguien viene a la iglesia porque recibió el milagro de Dios, porque la puerta se abrió, porque la sanidad se gestó, entonces la condición es la incorrecta. Pero cuando la vida nos pone o nos coloca al frente del sufrimiento, al frente del dolor, al frente de la enfermedad, enseguida, automáticamente, nuestras prioridades por Dios cambian. ¿Sabe? Nosotros tenemos 3 cultos el día domingo. Y por lo menos a estas alturas del día, ya yo sé quién vino y quién no vino hoy a la iglesia. Entonces, mañana lunes yo empiezo a llamar a todos los que no vinieron.
Y uno se encuentra con respuestas como estas. Pastor, no pude ir porque tuve un problema. Pastor, no pude ir porque tuve una dificultad. Cuando estamos al frente del sufrimiento, del dolor y de la enfermedad, nuestra prioridad por Dios cambia. ¿Y es que acaso los problemas se van a acabar en nuestra vida? ¿Acaso las dificultades, la enfermedad se va a acabar en nuestra vida? Entonces, al cambiar nuestras prioridades, dejamos la iglesia, menospreciamos el ministerio, los dones que Dios nos ha entregado, el llamado, los talentos recibidos por Dios. Menospreciamos las cosas de Dios en nuestra vida. Pareciese que en la vida del creyente hubiera un rótulo que dijera: si todo marcha bien, yo te busco. Si todo marcha bien, yo te sirvo. Si todo marcha bien, yo asisto a la iglesia. Pareciera que fuese así. Así que, lastimosamente, muchos de nosotros tenemos un precio muy bajo. Entonces la pregunta es: ¿por qué Job se convirtió en un hombre sin precio? ¿Por qué? Tengo 2 puntos que quiero tocar en esta tarde, así que para los que toman apuntes. Y el primero es porque Job sabía que todo lo que pasaba en su vida estaba bajo el control y la voluntad de Dios. Diga conmigo: control y voluntad de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida, y todo, ¿cuánto es todo? Todo es todo. Es porque Dios tiene control de todo lo que está sucediendo. Pero aparte de eso, es porque es la buena voluntad de Dios para nosotros. Cuando usted y yo entendemos esto, en los momentos de crisis en nuestra vida, entonces nuestra manera de pensar va a cambiar hacia la manera como buscamos a Dios. ¿Y sabe quién entendió esto? Al 100%, Job. Por eso en el versículo 20 dice la escritura: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Yo no veo a un hombre en tanta calamidad, no veo a un hombre en tanta miseria, en tanto dolor, quejándose con Dios. No veo a un hombre haciéndole reclamos a Dios. ¿Por qué a mí? Si yo soy hombre íntegro, justo, perfecto delante de ti. No vemos a un hombre haciéndole reclamos a Dios por lo que está pasando en su vida. Al contrario, la Biblia nos muestra que la actitud de Job fue una actitud de adoración en medio de la crisis y el caos que pudiera estar viviendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Job adora? ¿Por qué Job toma esta actitud? Porque Job sabía que todo lo que él estaba viviendo estaba bajo el control y la poderosa mano de Dios, pero también que hacía parte de la voluntad de Dios en la vida de Job. Entonces, cuando Job entiende esto, puede expresar cosas como las que están en el versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Saben que yo puedo ver que el problema del dolor viene cuando los tiempos son difíciles? Escucha, iglesia. En los tiempos difíciles se pierde la paz. En los tiempos difíciles se pierde el gozo. En los tiempos difíciles se pierde la alegría. En los tiempos difíciles se pierde la tranquilidad. En los tiempos difíciles nos desestabilizamos. Pero pregunto,
¿Cuándo usted ve a Job teniendo todas estas dificultades? Nunca, porque él entendió que todo estaba bajo el dominio de Dios, pero que también hacía parte de la voluntad de Dios. Entonces, al Job entender esto, Job acepta el designio de Dios en su vida, en su matrimonio, en su casa, en su salud y en su finanza. En pocas palabras, Job está diciendo, así lo dispuso Dios, así lo vamos a aceptar. Ay, ay, ay. Es decir, ruina total para la vida de este hombre. Así que el pasaje nos muestra el comportamiento de Job ante esta crisis. Y creo que tengo una lámina por ahí. Y este hombre se comportó en su aflicción como un hombre cabal. ¿Cómo se comportó en su aflicción? Como un hombre cabal. Y al estar en su cabalidad, no tuvo impulsos pasionales. Al estar en esta cabalidad, frenó su ira. ¿Sabe? Job tenía todo para renegar contra Dios. Pero aquí en este punto, Job refrena su ira, pero también mantuvo la paz en su corazón. Pero también se comportó como un hombre sabio. Se humilló y se sometió al designio de Dios en su vida. Se aquietó para no perder la serenidad en momentos tan difíciles. Pero ¿sabe qué es lo más extraordinario? Que en los momentos difíciles hubo regocijo y hubo una buena disposición en su vida. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera sucedido en nuestra vida? Cuando Job entiende esto le lleva a adorar a Dios aún en medio del peor momento de su vida. Job comprendió entonces que todo lo que tenía provenía de Dios y que todo le pertenecía a Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, llámese sabiduría, bienes materiales, riquezas, escúcheme, nada de eso es suyo ni es mío. Todo de eso le pertenece a Dios. Así que Job comprendió que no somos dueños de nada, sino que Dios es el dueño de todo. Ay, ay, ay. Y que nosotros solo somos administradores de lo que Dios ha entregado en nuestra vida. Pero ¿sabe? Job comprendió en su crisis que Dios, como dueño de todo, tiene la facultad, tiene la autoridad, tiene el poderío para dar, pero también para quitar lo que un día dio. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Entonces, ¿usted por qué se cree dueño? La Biblia habla de un hombre llamado Abraham, y escuche esto. Este hombre por muchos años pidió señal a Dios. Y muchos años después, Dios se manifiesta en la vida de Abraham. Y le concede un hijo que le colocan por nombre Isaac. Isaac significa risa, gozo, alegría, esperanza. Pero un día, diga conmigo, un día, Dios se le aparece y le dice, dame a tu hijo. Dame lo que te produce esperanza. Dame lo que te produce alegría. Entrégame lo que te produce gozo. Entrégame aquello que produce esperanza a tu corazón. Yo puedo ver en la Biblia a un Abraham
que no se para a tener una disputa con Dios. No se para a discutir con Dios. Pero ¿cómo así? Tantos años pidiéndote un hijo y ahora que me lo entregas, me lo pides. No veo a un Abraham en esta posición. Al contrario, la Biblia registra que al día siguiente se levantó más temprano de costumbre. Alistó un asno, alistó unos criados y se fue con su hijo a sacrificarlo delante de Dios. Y yo quiero, y escúcheme, yo quiero que usted se introduzca en este suceso de Abraham con su hijo. Porque si usted me permite especular en esta historia, yo puedo ver a un adolescente joven diciéndole al padre: ¿y yo qué tengo que ver con esto, papá? ¿Por qué yo puedo ver a un Abraham forcejeando con su hijo, amarrándolo para sacrificarlo? Puedo ver a un hijo al pensar de que va a ser degollado, defendiéndose de los brazos de su padre. Pero llega un punto en que Abraham toma a su hijo, lo amarra y lo monta para sacrificarlo. Yo puedo ver a un Abraham que, decidido a matar a su hijo, cierra sus ojos para no ver aquello. Es su hijo, es la promesa. Y Abraham estaba decidido a acabar con la vida del muchacho. Tanto así que la Biblia registra que el ángel de Dios se tuvo que apresurar a decirle: Abraham, detén tu mano delante del muchacho. ¿Sabe? Cuando usted y yo vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, Abraham expresa y dice: él estaba tan seguro de matar al muchacho que si era posible, de las cenizas Dios se lo devolvería nuevamente. La pregunta es: nosotros entendemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que le pertenece a Dios, y que como es de Dios, en cualquier momento el dueño lo puede reclamar. Y la pregunta es: ¿estamos dispuestos a entregar lo que Dios nos pida sin cuestionar a Dios? Aquí está Job entendiendo esto, entendiendo que Dios es el dueño, que Dios tiene la autoridad para dar, pero también la tiene para quitar. Por esta razón, el corazón de este hombre no estaba en los bienes materiales, no estaba en las cosas que poseía, no estaba en las personas, sino que el corazón de Job estaba en Dios. Así que puedo ver a un Job, porque la Biblia dice que este hombre todos los días levantaba altar a Dios por su casa, por su familia, por todo lo que tenía. Era una costumbre de Job levantar un altar. Así que lo hacía cuando tuvo, pero cuando no tenía nada, Job siguió levantando altar a Dios. Y Job decía: sea el nombre, en medio de la crisis, sea el nombre de Jehová bendito. Ay, 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 ay. Así que el buscar a Dios en la vida de Job no dependía de lo que Dios le daba a este hombre, sino que él estaba seguro de su fidelidad hacia Dios. ¿Por qué Job es un hombre sin precio? Segundo, porque Job comprendía que Dios, como dueño de todo, tiene un propósito en todo lo que permite en nuestra vida. Diga conmigo: propósito. Y probablemente, yo no sé qué está viviendo usted en su matrimonio, en su casa, con sus hijos, en las finanzas, en la salud. No sé qué está usted pasando, viviendo en este momento, pero sí te puedo decir que lo que tú y yo estamos viviendo es propósito de Dios. ¿Sabe? Eso es algo que en este rompecabezas, esa ficha no encaja. No es la ficha correcta. Porque nosotros pudiésemos entender
que si en realidad Dios me ama, Dios me bendice, ¿cierto? Si en realidad Dios decide tener amor por mí, Dios concede el deseo de mi corazón. Pero necesariamente en Dios no es así. En Dios, todo lo que viene a nuestra vida y lo que Él como dueño nos entrega, lo hace con un propósito. Todo lo permite con un propósito. Por eso Job en el capítulo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este hombre lo pierde todo en un solo día. Pierde sus tierras, pierde sus ganados, pierde a sus hijos, pierde a sus sirvientes. Pero esto no hizo que Job perdiera la confianza en Dios. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que Job sabía que Dios era el dueño de todo lo que él tenía y que Dios había permitido lo que estaba pasando porque Dios tenía un propósito. Así que en la crisis hay un propósito de Dios para nosotros. Job tenía esto muy claro en su vida. Y al entenderlo de esta manera, esto hace que Job se convierta en un hombre sin precio. Porque entendió que todo provenía de Dios. Y eso es lo que exactamente usted y yo como iglesia necesitamos entender y necesitamos comprender. Dios es el dueño de todo, hermano. ¿Qué tienes? ¿Qué posees? Pues déjame decirte, Dios es el dueño hasta de tu vida. ¿Sabe por qué usted y yo hoy vivimos este día? Por la misericordia de Dios. No es porque en realidad usted y yo lo merezcamos, no. Es por la misericordia de Dios. Dios es el dueño de tu familia. Dios es el dueño de tus hijos. Dios es el dueño de tu esposo, de tu esposa. Dios es el dueño de tu casa. Dios es el dueño de tus negocios. Dios es el dueño absoluto de todo lo que tenemos o poseemos. Por lo tanto, si Dios permite que algo pase en lo que es de Él, es porque Dios tiene un propósito bueno para con nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? En medio de lo que pasa en nuestra vida. ¿Hay alegría? Que debiera ser así, ¿no? ¿Hay regocijo? Yo veo un Job que nunca dejó de buscar a Dios. Un Job que nunca dejó de servir a Dios. Y aparte de lo que había perdido, ahora tiene lepra en su cuerpo. La lepra es algo que sale en todas las partes del cuerpo del ser humano. Y la lepra son vejigas llenas de pus, materia. Y cuando una vejiga de materia estalla en el cuerpo de la persona, por donde va corriendo la pus, por ahí se van haciendo otras nuevas vejigas. Ahora escucha esto. Usted se puede imaginar el olor repugnante que Job emanaba. No obstante, por eso su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero ¿sabe qué es lo increíble de este hombre? Que este hombre en todo le da gracias a Dios. Levanta altar a Dios. No deja de asistir a la iglesia. No deja de servir al Señor. No deja de hacer su voluntad. Yo pregunto, iglesia, en esta tarde,
¿Será que tenemos algo que aprender de la vida de este hombre? ¿Será que este hombre en esta tarde nos enseña algo a nosotros? Es increíble porque uno llama a las personas, a los hermanos de la iglesia, y les pregunta por qué no fue pastor. Por unas cosas, hermano, que uno dice, ¿en serio? Así que Job era un hombre sin valor, sin precio, porque Job sabía que Dios, como dueño de todo, tenía un propósito en lo que Él permitía a través de nuestra vida. Ahora escuche esto. Porque pareciese que esta historia terminaría en calamidad. Pareciese que esta historia terminaría en dolor. Pareciese que la historia terminaría para Job en una vida de abandono. Pero no fue así. Porque Job, dándole gracias a Dios por lo que está sucediendo y mantenerse firme en su vida con Dios, a Job le llegó un día en que la calamidad había terminado para él. Ahora la Biblia dice que Dios le devuelve lo que tenía. Escúcheme. Le devuelve lo que tenía y aún duplicado. O sea que si Job era un hombre próspero con 40,000 camellos, ahora ¿cuántos tiene? Si tenía 50 empleados, ahora ¿cuántos tiene? Es más, la Biblia dice que después de todo esto, Dios le devuelve sus hijas y sus hijos. Y la Biblia atribuye y dice que no habían chicas, hijas más hermosas en toda la faz de la tierra como las hijas de Job. Ay, ay, ay. Mire la importancia de usted y yo permanecer firmes en medio de la prueba y en medio de las circunstancias. Porque aunque pareciese que el cielo no conspira a nuestro favor, pareciese que todo está gris y la tendencia es a no mejorar, pues cuando tú y yo nos paramos firmes ante Dios y damos gracias a Dios por la abundancia, pero también por la escasez, entonces el cielo va a hablar a tu favor y se va a mover a tu favor y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida de una manera sobrenatural. Así que Job no pecó delante de Dios. Yo estoy impresionado por la vida de este hombre. Lo que tú y yo podemos aprender de la vida de Job en nosotros. En esto que estás pasando en este momento, tú sabes lo que estás viviendo. Probablemente la actitud que has tomado no es la actitud correcta. Tu accionar no ha sido el mejor. Pero creo que Job hoy nos está enseñando que no importa lo que estemos viviendo, el nombre de Dios debe ser exaltado en todo momento. ¿Cuántos dicen amén a eso, por favor? Así que permítame concluir con esto. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, debemos preocuparnos por ser hombres y mujeres sin precio. Que lo que sintamos por Dios sea genuino. Reconociendo que Dios no quiere comprar nuestro amor ni nuestro servicio. Que le adoremos y le sirvamos no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es para nosotros. Y Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Y que cuando vengan los tiempos de prueba, los tiempos de pérdida, los tiempos de dolor,
podamos reconocer que Dios es dueño de todo y que lo que Él permite tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Y sabe cómo es el propósito de Dios? Diga conmigo, es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Qué tal si cierras tus ojos, por favor? Señor, gracias en esta hora de la tarde. Nuestra alma se alegra delante de ti, Dios, porque al ponernos al frente de este suceso tan extraordinario en la vida y en la familia de Job, hoy podemos aprender, Señor, a través de tu palabra, que todo lo que viene a nuestra vida es porque tú lo permites. Nada se sale del control tuyo. Hay un propósito, Dios, en esto que como familia, que como esposo, esposa, que como matrimonio estoy pasando. Hay un propósito tuyo, Señor. Y el propósito es llevarnos a nuevos niveles de gloria. El propósito, Señor, es establecer tu voluntad en nuestra vida. El propósito, Dios, es que podamos escalar un andamio más, que podamos ir un poco más, Dios. Así que permítenos tomar la actitud que tomó este hombre, Dios. Un hombre que al entender que había un propósito por lo que estaba viviendo, entonces tomó la actitud de adorarte aún más a ti, Dios. No se alejó de tu presencia, no se alejó del servicio, no, al contrario, entendió que todo es tuyo y que por tú ser dueño de todo, puedes tener la facultad de quitarnos lo que un día nos entregaste. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica en esta tarde, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera, Señor.